Buenas amigos de YouTube, vamos a tener un tutorial donde vamos a usar una herramienta para crear páginas web. Es totalmente online, pueden ingresarla en la página jsbin.com como se puede ver en mi navegador. Es una herramienta que encuentro bastante útil, pues no estamos usando un editor de texto por fuera, nos pone las etiquetas para empezar. También conforme uno va escribiendo, pues le va saliendo cómo va quedando la página aquí en el espacio de output. También tiene funciones importantes para crear página web, como es el uso de hojas de cascada CSS, el uso de JavaScript, que vamos a ver un pequeño ejemplo en este video tutorial. Se trata más que todo de crear una calculadora de la masa corporal. Para esta vamos a ocupar dos variables. Primero, cambiémosle el título a la página. Aquí está el título. Después, dentro del cuerpo de la página, vamos a iniciar poniendo un título. Solo ponemos H1, estipamos tabulador y nos tira las etiquetas de H1. Él por defecto tiene su propia hoja de cascada, por lo que no hace falta crearla. Un ejemplo de título H1, pues vamos a poner cálculo de índice índice de masa corporal, que ahorita vamos a ver la fórmula. Es bastante sencilla, por lo que es un video tutorial bastante fácil. Es solo un ejemplo de cosas que puede hacer la herramienta. También podemos probar un título 2. Este título va a ser más pequeño que el anterior, porque ya pues se entiende que es un subtítulo al ser H2. También se puede usar una hoja de cascadas. Aquí yo tengo un ejemplo de una que hice ahorita hace poco. Vamos a utilizar un ejemplo de header para que ustedes vean que es sencillamente fácil de usar. Por ejemplo, primero pegamos el CSS en la parte CSS. Vamos a hacer una etiqueta div, ¿por qué no? Y lo que vamos a hacer es identificarla con un ID que se va a llamar header. Y ahí es donde, es el CSS que acabo de pegar. Entonces voy a poner, este es un ejemplo de CSS. Aquí podemos ver ya en la parte derecha de la pantalla cómo nos cambia el header de la página. Podemos hacerlo un poco más grande, cambiando el tamaño de la letra con font size, y podemos ponerle unos 25 píxeles, por ejemplo. Bueno, pueden usar cualquier tipo de CSS, cualquier tipo de atributo aquí para los párrafos, para distintos tipos de párrafos, para alinear al centro. Todo lo que se hace en cualquier otro creador de páginas web o editor de texto, pueden hacerlo en la herramienta. Vamos a hacer un poco del uso de JavaScript. Vamos a iniciar, vamos a hacer el cálculo del índice de masa corporal. Para esto necesitamos dos variables que van a ser el peso y la altura. Vamos a iniciar poniendo etiquetas. Vamos a borrar esto. Son etiquetas sencillas que se van a llamar peso y altura. Vamos a copiar esta. Vamos a pegarla debajo de esta. Y solo lo cambiamos por altura. Estos son los únicos dos valores que
que vamos a usar, como vamos a ver más adelante, es una fórmula bastante sencilla, la de calcular el índice de masa corporal. Vamos a poner dos etiquetas input, donde vamos a ingresar los valores de del peso y la altura que queramos consultar. Va a ser de tipo texto y va a tener un ID que se llame, bueno, para este obviamente le vamos a poner peso para no confundirnos con los nombres. Vamos a usarlo todo en minúscula, es sensible a minúsculas y mayúsculas, por lo que les recomiendo cuidar bastante el nombre de las variables. En altura vamos a hacer otro input de mismo tipo texto que nos va a permitir llenar el campo con pues la altura que se quiere consultar. Vamos a ponerle nombre ID, altura en minúscula también. Vamos a trabajar todo en minúscula en el HTML para más adelante usar las variables sin ningún problema. Ponemos un botón input, perdón, por eso no sale, me extrañó que no se mostrara al lado derecho. Vamos a poner un botón que va a ser de tipo botón, donde se va a llamar calcular para más adelante ejecutar el método que vamos a crear con el JavaScript. Vamos a poner la función de una vez que en el clic ejecute un método que se va a llamar calcular, que vamos a hacer más adelante. Aquí cerramos comillas, ok. Vamos a poner un pequeño espacio aquí nada más y vamos a poner una etiqueta final que va a desplegar el resultado que vamos a calcular ahora. Vamos a poner aquí así nada más, índice de masa corporal. Bueno, ponemos un igual, es igual, cerramos la etiqueta. Podemos ver cómo aparece al lado derecho. Vamos a ponerle un ID a la etiqueta también, otra etiqueta que se llame resultado, donde vamos a desplegar el resultado de la operación que vamos a hacer con el JavaScript. Y cerramos la etiqueta. Listo. Ok. Vamos a pasar a trabajar al JavaScript. Podemos cerrar el output para tener un poco más de campo. Comenzamos creando la función que le pusimos aquí en el botón calcular. Yo establecí el nombre desde antes. Es importante mencionar que la C está mayúscula. No se les puede olvidar ese detalle porque si no, no les va a servir. Empezamos la función estableciendo las variables peso, altura y resultado, que es básicamente lo que vamos a necesitar. Para la altura vamos a obtenerla del input text que creamos en el HTML, por lo que ponemos un getElement, así se llama, para obtener el dato by ID. Le habíamos puesto de nombre altura, entonces ponemos comillas altura y es un valor. Hacemos lo mismo para el peso, es igual document.getElement by ID y se llama peso, que le habíamos puesto acá peso,
y también va a ser un valor, por lo que lleva el punto value. La fórmula del índice de masa corporal es bastante sencilla, solo tenemos que multiplicar la, la altura al cuadrado, y después de este paso agarramos el peso y lo dividimos entre la altura al cuadrado que ya tenemos. Primero que nada vamos a agarrar esa altura y la vamos a elevar al cuadrado. Entonces altura es igual a altura a la 2, punto y coma. El resultado, que es la variable que vamos a desplegar como resultado, es igual al peso entre la altura ya una vez elevada al cuadrado. Ahora, esto del índice de masa corporal es se trata, digamos, si es lo normal es un índice de masa corporal entre 18 y 24. Si se tiene menos de 28, tiene un peso inferior al normal, y si se tiene más de 24, empiezan los distintos niveles de sobrepeso. Para representar esto, vamos a hacer un if en el que si el resultado es menor que 18, nos va a desplegar una alerta. Ahora vamos a ver de qué se tratan estas alertas, que nos va a decir peso inferior al normal. Si él está entre 18 y 24, vamos a utilizar un else if para mostrar si el resultado está entre 18 y también 24. Tenemos un peso normal, por lo que vamos a poner un alert que va a desplegar la información peso normal, y si no es ni menos de 18 ni está entre 18 y 24, significa que es mayor que 24, por lo que va a ser la otra opción de alert, que nos dice que tiene sobrepeso. Es un cálculo bastante sencillo. Después de esto vamos a hacer un document get element by id, que se llama resultado, como lo pusimos en la etiqueta IMC que creamos en el HTML, y vamos a meter el resultado dentro del HTML con la variable resultado, que es donde estamos haciendo los cálculos. Aquí ya terminamos el código JavaScript. Vamos a probarlo. Intentamos poner un peso de 75 kilogramos, creo que puede ser mi peso aproximadamente, y una altura de 1,75 m. Sale que tengo sobrepeso. Pues puede ser, es posible. Aquí vemos, vamos a probarlo. Si me pongo un peso de 50 kilogramos, que es bastante bajo para mi altura, sale que tengo un peso inferior al normal. Y si me pongo un peso, vamos a ver, mi peso ideal debe ser alrededor de 72 kilogramos. No, es menos de 72, sigue saliendo sobrepeso 70 kilogramos. Ese es un peso verdaderamente normal. Aquí vemos, bueno, que funciona JavaScript correctamente. Tenemos una pequeña tarea que va a ser utilizar las etiquetas de párrafo, que son así. Vamos a agregarle un estilo de párrafo CSS donde sea centrado, y lo que vamos a hacer es una función verdaderamente parecida a esta,
explicando los, los tipos de cambio de moneda de nuestros colones costarricenses a los dólares estadounidenses. Y también vamos a usar las listas ordenadas, perdón, listas estas en la tarea que vamos a tener. Esa va a ser la tarea y hacer el conversor de moneda. Entonces tienen que averiguar cuánto es el precio del dólar con respecto a los colones y hacer la división o multiplicación según sea necesario. Esto fue el tutorial, espero que me hayan entendido y pues les sea tan útil la herramienta como me es a mí y me parece este JS Bin. Bueno, también uno puede crear la cuenta, es totalmente gratis para guardar los diferentes proyectos. Muchas gracias y espero que les haya servido el tutorial.